Luis Echevarría, a poco de su muerte, sigue levantando pasiones en México, en medio de las acusaciones de corrupción que lo persiguen hasta el final. Con la impunidad de los gobiernos sucesores que lo protegieron, su muerte significa un antes y un después para cientos de ciudadanos que lo apuntan como el causante de los problemas que aquejaron a la nación azteca el siglo pasado. Con la promesa de contener el expansionismo agresivo de Washington, se acercó a los movimientos sociales mexicanos buscando el apoyo de los más humildes. Las consecuencias fueron un país que pasó por una profunda crisis económica por las medidas neoliberales que acompañaron la gestión de Echevarría, y la condena nacional por cientos de irregularidades que nunca fueron condenadas hasta hoy. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El gran represor de México muere impune a los 100 años. Su gobierno, entre 1970 y 1976, estuvo marcado por la crisis económica y persecución de los movimientos sociales, de los cuales se aprovechó para hacer frente al expansionismo del vecino del norte. Echevarría aprovechó toda la maquinaria estatal para posicionarse en la élite política mundial, a tal punto que estuvo personalmente con el líder de la Revolución China, Mao Zedong. La nación asiática, junto a la nación soviética, eran las que hacían mayor contrapeso a Occidente, dominado por la Oficina Oval. El polémico exmandatario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, será recordado por los mexicanos como un líder de doble finta. Por un lado, a lo externo, fue un fervoroso creyente en las políticas progresistas y el socialismo como una forma de contrarrestar el imperialismo de Estados Unidos. De ahí el impacto de la visita del líder Mao. A lo interno, fue un autócrata que no dudó en reprimir a los movimientos sociales en México para mantener la estabilidad del sistema político del Partido Único encarnado en el PRI. La nación norteamericana recién había organizado los primeros Juegos Olímpicos Latinoamericanos en 1968, ensombrecidos por la gestión de su antecesor, Gustavo Díaz Ordaz. Echevarría, quien nació hace 100 años, llegó a la presidencia en diciembre de 1970, después de haber derrotado al candidato de la derecha, Efraín González Morfín, con la idea de que tendría una buena relación con su vecino del norte. «Soy anticomunista», había proclamado con orgullo en una visita a Washington. Pero las cosas cambiaron extraordinariamente en poco tiempo, porque la relación entre México y su vecino se agrió. La economía fue un factor determinante en aquella descomposición. Washington se negó a hacer una excepción con la Ciudad de México al imponer un arancel de 10% a las importaciones. El priista, de origen capitalino, pudo bajar la inflación del 19 al 5% y la economía creció 6% en su administración, gracias al impulso del petróleo. Aumentó en 2 millones de personas la burocracia, lo que supone un enorme peso para el futuro en el sistema de pensiones. Este derroche colocó la deuda exterior mexicana en $26,000 millones para la fecha, uno de los grandes pendientes de la política mexicana, quien internacionalizó su banca a principios del nuevo milenio. Los problemas sociales también marcaron la gestión de Echevarría, quien enfrentó la primera marcha estudiantil desde la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968. Misma que contaría con la presencia de varios líderes estudiantiles que habían sido encarcelados y liberados después por gracia de Echevarría. Los Halcones, un grupo de choque al servicio del presidente, reprimió nuevamente a los estudiantes. La cifra de fallecidos se desconoce hasta hoy, aunque algunas versiones hablan de entre 12 y 40 fallecidos. El halconazo, como los mexicanos conocen al episodio, es uno de los momentos más oscuros del mandato de Echevarría. No fue hasta la transición democrática del año 2000 que la justicia intentó llamar a cuentas al expresidente. Vicente Fox, presidente electo por el Partido de Acción Nacional, PAN, creó una fiscalía especial para investigar la represión de la guerra sucia que consistió en la persecución de movimientos sociales de izquierda, la guerrilla, por las fuerzas federales, grupos de choque y el ejército. Ignacio Carrillo, el fiscal designado por Fox para esa tarea, presentó cargos de genocidio y solicitó la detención de Echevarría por el asesinato de 25 personas. Pero un juez rechazó la detención del expresidente argumentando que los delitos habían prescrito.
Echevarría era percibido por la mayoría de los mexicanos como el ejecutor de la represión que llevó a la matanza de 1971 y uno de los principales responsables de la ocurrida en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, cuando Echevarría ostentaba el cargo de ministro de Gobernación, de Interior y de Justicia. En el plano internacional, para intentar disipar la mala imagen internacional que estaba teniendo aparte de visitar a Mao, recibió al grupo más numeroso de exiliados del golpe de Augusto Pinochet en Chile. En 1975, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Echevarría exigió la admisión de Vietnam y pidió ampliar el Consejo de Seguridad para dar voz a los países en vías de desarrollo. Una senda que el actual gobierno de López Obrador parece retomar en su visión exterior. La memoria de la presidencia de Echevarría quedará marcada por el peso de un impopular gobierno que ha quedado impune. Echevarría fantaseó con la idea de reelegirse. Hizo giras nacionales con los empresarios más importantes de México a los que había tratado de sensibilizar, enseñándoles a los mexicanos más pobres. Con un siglo de vida, su fallecimiento pasa con más pena que gloria en la sociedad mexicana. Un discreto discurso de AMLO da cuenta de la poca importancia actual de su figura como expresidente. Sus familiares, bajo el más solemne silencio, hicieron el anuncio. En el poder, primero retó a la Casa Blanca acercándose a China y pidiendo la inclusión de Vietnam a los foros internacionales. También destrozó el ideario democrático de su país, traumatizado con la gestión anterior de un miembro de su mismo partido. Es el único expresidente mexicano formalmente acusado de genocidio. No obstante, fue absuelto en 2009. Andrés Manuel López Obrador expresó su pésame por la muerte del ex jefe de Estado. En nombre del Gobierno de México, envío un respetuoso pésame a los familiares y amigos del licenciado Luis Echevarría Álvarez, presidente de México durante el sexenio de 1970 a 1976, tuiteó el mandatario. Su fallecimiento se registra 2 semanas después de que el gobierno de AMLO abrió a familiares de víctimas de esa etapa los archivos militares sobre las desapariciones forzadas de personas por motivos políticos durante la década de 1970, con el fin de esclarecer los hechos. Con la llegada del milenio y el fin de la dictadura perfecta del PRI, muchos presidentes, como Echevarría, fueron puestos bajo el escrutinio de la opinión pública. AMLO hizo una consulta no vinculante para intentar llevar a Peña Nieto a la justicia por actos de peculado. Morena, el partido gobernante, deberá cumplir con la tarea pendiente de satisfacer las demandas de justicia y castigo a los culpables del halconazo y los sucesos que sucedieron antes y después, cuyo único propósito era callar a las voces disidentes. La UNAM, la universidad más importante del país azteca, vio desfilar a futuros presidentes que una vez en el poder hicieron todo para atentar contra la libertad de pensamiento. Cabe destacar que México ha sido víctima de la persecución por motivos religiosos, como fue el atentado a la Catedral de la Virgen de Guadalupe en 1921. No habrá paz si no hay justicia. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.